Hola, ¿cómo andan? Bueno, siempre que empezamos a estudiar alguna ciencia, ¿sí? Química, física, hablo de las exactas y las naturales, particularmente biología, necesitamos conocer las magnitudes y las unidades en las cuales se expresan. Hay 7 unidades básicas que son para longitud el metro, para masa el kilogramo, para tiempo los segundos, para corriente eléctrica el amper o amperio, ¿sí? Para la temperatura Kelvin, para la intensidad luminosa candela y para la cantidad de sustancia el mol, ¿sí? Y para ello es según el sistema internacional que se adoptó a partir de 1972 por el sistema métrico argentino. Entonces, para ello vamos a tener múltiplos y submúltiplos, ¿sí? Los que en química más vamos a usar va a ser la masa y la temperatura y la cantidad de sustancia. Entonces, voy a hacer hincapié ahí, porque en cada una de las materias, en física y en biología y en matemática, por supuesto, van a repasarlo todo esto. Entonces, vamos a anotar los múltiplos y submúltiplos, por ejemplo, del kilogramo. Pero ¿en cuál me baso particularmente? Me baso en el gramo, ¿correcto? A partir de ahí, yo es que hablo de múltiplos y submúltiplos. Múltiplos. Cuando me refiero a quién? Decagramo, hectogramo, kilogramo. Y submúltiplos, ¿sí? Cuando me refiero al decigramo, centigramo, miligramo, ¿correcto? Ya vamos a, en un ratito vamos a hablar de los prefijos que son mayores, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de un pentagramo. Por ejemplo, cuando hablamos también de la tonelada, cuando hablamos teragramo, ¿cuánto es eso? Y en química se usa mucho. Entonces, supongamos que tuviéramos que expresar 2 kilogramos en gramos. Estoy acá, kilogramo. Entonces, 2 kilogramos. Hectogramo, decagramo, gramo. Quiere decir, por 10, ¿en qué se ha transformado para ir de kilogramo a gramo? Multiplicar por 1000, ¿correcto? Por otro lado, cuidado con las unidades, ¿sí? Es K minúscula y G. En eso fíjense mucho a lo largo del estudio de la química. No es lo mismo poner una G para gramo minúscula que poner esto. Significan cosas diferentes. Si tuviera que expresar, por ejemplo, 0,014 hectogramos y expresarlo en gramos, la coma me está indicando que tengo 0,014 hectogramos. Entonces, hecto, deca, gramo, 1,4 gramos, ¿sí? Cualquier cosa que dude, ¿qué hago? Voy hacia la izquierda y voy a fijarme que coincide con el valor que tenía. Si tuviéramos que expresar 243 gramos en kilogramos, fíjense una cosa, son 243 gramos, estoy acá, gramo, deca, hecto, kilo, ¿correcto? No es desde acá, sino es la totalidad, 243, bien. Cuando hablamos de, por ejemplo, lo que les decía recién, de prefijos para múltiplos y submúltiplos que no son tan conocidos. Yo les voy a indicar cuáles son los que más
se usan en la química particularmente. Voy a tener, por ejemplo, el hecto lo hemos tenido, el 10 al cuadrado, pero supongamos que tuviéramos mega. Un megagramo. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto me representa? ¿Y cómo se expresa? ¿Cómo es el símbolo? ¿Sí? Un megagramo, M mayúscula. Cuidado que cuando, cuando veamos soluciones, eso creemos que es 1 molar. Estoy dentro de unidades, entonces, si hablo de un megagramo, ¿cómo sería un megagramo? Con esto, ¿correcto? Esto solo es mega. Y por otro lado, en soluciones se refiere a molaridad. Es una forma de concentración. Si yo hablara de, por ejemplo, un megametro, ¿correcto? ¿A cuántos metros es igual? Bueno, entonces, fíjense una cosita. Yo tendría para relacionar y dónde aparecería ese megagramo. ¿A quién es mayor? ¿A qué es igual? ¿Sí? Entonces, fíjense una cosita. Yo tengo, si comparamos con esto, que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. ¿Es igual a cuánto? 1 kilogramo es igual a 1 por 10 al cubo gramos. ¿Sí? Entonces ahora voy a hacer la relación con el megagramo. ¿A cuánto es igual 1 megagramo? 1 megagramo es igual a 1 por 10 a la sexta gramos. ¿Correcto? Como que vendría de este lado. ¿Sí? ¿Dónde se usa o particularmente? A veces se usa mucho en física también, ¿sí? Para la intensidad de corriente, para medir los ohm. Entonces, vamos a hacer otra cosa. Si yo tuviera que expresar 1 miligramo, ¿a cuántos gramos es igual? Fíjense, 1 miligramo es más chiquito que 1 gramo. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Estoy acá es miligramo. Centigramo, decigramo, gramo, ¿correcto? Gramo, deci, centi, miligramo, ¿sí? Entonces, tenemos prefijos y dentro de esos prefijos tenemos múltiplos y submúltiplos, ¿correcto? Así que, si yo me hablan de 1 megagramo, voy a pensar que es 1 por 10 a la sexta gramos, ¿sí? Así vamos a tener distintos, vamos a tener también giga, tera, peta, hay varios, ¿correcto? Entonces, los prefijos del sistema internacional para la formación de múltiplos y submúltiplos lo pueden encontrar en internet y tienen todo listado así. Vamos repasando también conceptos que en algún momento estudiamos como la densidad y quizás nos recordamos si nos pueden servir para algún problema, por ejemplo, en soluciones, ¿sí? En la unidad de soluciones. Entonces, vamos a ir ahora a ver, cuando hablamos de densidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? La densidad es una propiedad intensiva. ¿Qué quiero decir con esto? De propiedad intensiva, ¿a qué me estoy refiriendo? Las propiedades de la materia pueden ser propiedades de la materia. Pueden ser intensivas o extensivas, ¿correcto? Cuando yo hablo de propiedades extensivas, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, por ejemplo, lo que vimos recién, son aquellas que dependen de la cantidad de sustancia. No es lo mismo que yo coma 1 kilogramo de helado que coma 1000 kilos de helado, ¿sí? Entonces, dependen de la cantidad de materia. Son aquellas que dependen de la cantidad de materia. De la cantidad de materia.
ejemplo, una de las que vimos recién. Entonces, ejemplos. Masa, longitud, temperatura, ¿sí? Recuerden que hoy por hoy, ¿sí? En el mundo las temperaturas son muy altas, han sobrepasado lo que se esperaba, ¿sí? En Europa, en Japón. Entonces, fíjense que la temperatura no es lo mismo que haga en un lugar 20 grados que haga 50. Eso trae problemas de salud y también trae unas grandes sequías y provoca incendios, ¿sí? Por eso hay que frenar a partir de distintas acciones los aumentos de la temperatura. Una acción que podemos hacer es separar los residuos. Otra acción que podemos hacer es reutilizar materiales como los plásticos que tardan tanto en degradarse y que hoy por hoy, ¿sí? Es una de las causas del cambio climático. Entonces, particularmente no es lo mismo 20, 40 que 30, que 5 grados, ¿sí? Así que, bueno, esas son la velocidad, ¿correcto? Mientras que las intensivas son aquellas que dependen del tipo de sustancia. Entonces, estas dependen del tipo de sustancia. Si quieren vamos a hablar del tipo de materia. Por ahora vamos a hablar de materia. Un ejemplo de ella, de las intensivas, puede ser la densidad, el calor específico, el sabor, ¿sí? Las propiedades organolépticas son propiedades intensivas. Entonces, vamos a ver, cuando hablamos de densidad, ¿a qué nos referimos? Piensen un poquito. Si nos imaginamos el océano, ¿sí? O un río, si quieren. ¿Qué es lo que ocurre cuando de pronto, ustedes habrán visto flotar en el río, en el mar, la gente que tira cosas y no tira donde las tendría que tirar, que es en los cestos que están a la orilla o de pronto que están en la ciudad y van y tiran ahí, o la gente que va navegando cuando lo puede guardar y tirarlo cuando llega a la costa. Entonces, hay ciertos materiales que flotan. Si yo imagino por ejemplo, el agua, ¿sí? El agua tiene, el agua potable, una densidad de 1 gramo sobre mililitro. ¿Qué es la densidad? Es la relación de la masa y el volumen que ocupa. Se simboliza y con esta letra griega, ¿sí? A veces lo van a ver así, también D igual a masa sobre volumen, ¿correcto? Y en general las unidades son gramos sobre mililitro o gramos sobre centímetro cúbico. Yo tengo el agua, y tengo flotando, ¿sí? Por ejemplo, corchos. ¿Qué me quiere decir eso? Que el corcho tiene una densidad menor a la del agua, por eso flota, ¿sí? Otro ejemplo, entonces esto me quiere decir que la densidad del corcho es menor que la densidad del agua, ¿correcto? Y no se disuelve. Otro ejemplo, que ustedes lo pueden ver cuando van a una pileta o cuando van al mar también. Fíjense cuando se ponen protector solar, que es tan importante ponerse cuando uno está expuesto al sol particularmente, aunque esté nublado, que también quema. Fíjense una cosa, ¿qué es lo que van a ver flotando? Van a ver partículas de grasa. Protector solar, bronceador, ¿sí? Y acá el agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Una, que no se disuelve y además que la densidad es menor que la del agua, ¿sí?
No confundan densidad con viscosidad, que son conceptos diferentes, ¿correcto? Entonces, acá por eso flota. Es igual que el caso del petróleo, por eso en los derrames de petróleo en el océano son tan perjudiciales, porque evitan que se filtren los rayos del sol y se produzca la fotosíntesis, ¿sí? Y eso rompe el ecosistema acuático. Entonces, la densidad del protector solar es menor que la densidad del agua. Por eso flota. Bien, entonces, hablando de densidad, tenemos que es masa sobre volumen. La densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro. La densidad de los derivados del petróleo no llega a superar los 0,95 gramos por mililitro. Vamos a hacer un problema, si les parece, densidad de la guía del CDC, ¿sí? Vamos a borrar acá y vamos a hacer un problema de densidad. Entonces dijimos que es una propiedad intensiva. La densidad del agua es 1, la densidad del petróleo es menor a 0,95, la densidad de los alcoholes es 0,8, ¿sí? Cuando hablo de los alcoholes hablo, del alcohol etílico. Alcoholes hay muchos, así que... Entonces, vamos a hacer un problema, por ejemplo, de densidad. ¿Sí? Acá dice, fíjense una cosa. Un estudiante vierte agua líquida en un recipiente graduado hasta la marca de 25 centímetros cúbicos, cuya densidad es 1, ¿correcto? Porque es agua. La presión en ese lugar, presión, 1 atmósfera, y la temperatura, 25 grados Celsius, ¿sí? Dice que hasta la marca un recipiente, puso agua, un volumen de 25 centímetros cúbicos de agua. ¿Bien? Dice, si luego el estudiante coloca en el interior del recipiente una barra de hierro cuya masa es, luego hace esto, posterior, le agrega una barra de hierro, ¿sí? Ahora vamos a ver si flota, si está bien ese gráfico que hice ahí. Me lo van a decir ustedes por el tema de la densidad. Dice, cuya masa es de 78,7 gramos, 78,7 gramos, el nivel del agua sube y llega hasta los 35. Dice que cuando yo agrego, cuando este estudiante agrega eso, ¿qué es lo que pasa? Sube el nivel. Sube el nivel. ¿A cuánto? A 35. Por otro lado, ¿qué voy a dibujar correctamente? El hierro tiene una densidad de aproximadamente 7,85. Así que seguro el hierro se fue. 78,7. ¿Sí? Hierro. Bien. Me dice acá, sube y llega hasta 35 centímetros cúbicos. Indicar a partir de estos datos cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas. El sistema final es heterogéneo y tiene 2 fases. Acá estamos con el tema de sistemas materiales, ¿sí? Sistemas materiales. Entonces, ¿es correcto que y si es heterogéneo? ¿Por qué? Porque el hierro no se disuelve en el agua. Así que la A es correcta. Porque el sistema es heterogéneo y tiene 2 fases. Una fase es el agua y otra fase es el hierro. Después me dice, el sistema final es heterogéneo y tiene las mismas propiedades intensivas en toda su extensión. Cuando hablamos que tiene las mismas propiedades extensivas en toda su extensión, fíjense una cosita.
Yo acá tenía solo agua. La densidad del agua era 1, no tenía el hierro. El sistema final es este, es agua y hierro. Ahora pregunto, yo tengo acá una densidad de 1 y donde está el hierro la densidad no es 1. Quiere decir que esta es incorrecta. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el hierro no se disolvió en el agua. Entonces voy a tener una densidad en el hierro, otra densidad en el recipiente que tiene agua. Dice que el sistema final está formado por dos componentes, correcto. Los dos componentes son agua y el hierro. Muy bien. Y luego me dice que la densidad del hierro es 7,87 kilogramos sobre decímetros cúbicos. ¿Cómo puedo saber esto? Fíjense, me dice el D que la densidad del hierro, el símbolo del hierro es Fe, ¿sí? Símbolo del hierro. Recordemos que los símbolos, que lo vamos a ver en la próxima clase, siempre que estén formados por dos letras, la primera es mayúscula, la segunda es minúscula. Pero minúscula, no es lo mismo hacer esto, ¿eh? Esto no. No, hablo mayúscula, la segunda minúscula, no más chiquita. Entonces me dice que la densidad del hierro es de 7,87. Tengo que demostrar si esto es correcto o no. Kilogramos sobre decímetros cúbicos. ¿Qué tendré que hacer? ¿Qué conozco yo? Fíjense una cosa. Yo tenía un volumen de agua en un recipiente de 25 centímetros cúbicos, le agrego el hierro, se fue a 35. Quiere decir, esta diferencia, ¿qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me está dando? El volumen del hierro es 35 centímetros cúbicos menos 25 centímetros cúbicos. 10 centímetros cúbicos es el volumen que ocupa el hierro. ¿Bien? Y por otro lado, me daba otro dato. Me decía que la masa era 78,7 gramos. Entonces, ¿puedo determinar la densidad del hierro? Por supuesto que sí. Si la masa del hierro era 78,7 gramos, ¿correcto? Entonces, fíjense una cosa. La densidad del hierro, ¿a qué va a ser igual? A masa, lo vimos antes, masa del hierro sobre volumen del hierro. Si la masa de hierro es 78,7 gramos y su volumen es 10 centímetros cúbicos, quiere decir que la densidad es 7,87 gramos sobre centímetros cúbicos, ¿correcto? Fíjense otra cosita. Si yo los gramos los paso a kilogramos, dividiría por 1000. Y si los centímetros cúbicos los paso a decímetro cúbico, estaría dividiendo por 1000. Entonces el valor sería 7,87 kilogramos sobre decímetros cúbicos. Bueno, nos vemos la próxima para hacer más problemas de densidad y problemas de cambios de estado.